Nuestra compañera ya nos da el comprendido, ya estamos en la página principal del Facebook Live. Bienvenido al señor Teniente Coronel Carlos Semblante, subdirector del Control de Tránsito y Seguridad Vial. Bienvenido, qué gusto saludarle a través de nuestra emisora, de nuestra radio. Queremos ir a la fuente y siempre está nuestra policía que hizo hoy todo el trabajo en la autopista. Señor Coronel, aquí estamos junto a Gabriel, quien le habla Héctor Zagal y nuestro compañero Mauricio Zúñiga. Bienvenido, buenos días. Con todos, buenos días Héctor, Víctor. Sí, lamentablemente el día de hoy hemos tenido que de alguna manera intervenir en un siniestro de tránsito, como bien lo decía el compañero. La Organización de las Naciones Unidas lo definió ya como un siniestro, en virtud de que un accidente es algo que no es prevenible y un siniestro es algo que puede ser prevenible y que es prevenible de hecho. Por eso es que se acuñó este término. Sin embargo, centrándonos en el siniestro que se produjo el día de hoy, se produjo en la zona Pichincha, en lo que es Los Chillos, específicamente en el subcircuito de Huangopolo. Estamos hablando del Puente 8 de la avenida General Rumiñahui. En este lugar, en el Puente 8 específicamente, se venía haciendo un trabajo de levantamiento de un paso peatonal, un puente peatonal, en conjunto con la prefectura de Pichincha, para lo cual se dispuso en las horas de noche, en la madrugada, que se coloquen dispositivos preventivos de obra temporal. Exacto. Es decir, estamos hablando de conos, estamos hablando de luces, estamos hablando de toda la señalética preventiva para que los usuarios de la vía puedan evitar cualquier siniestro de tránsito de estar circulando sobre este carril de la vía. En estas circunstancias, sí, justamente eso iba, aproximadamente a las 5 horas de la mañana, un vehículo de un Chevrolet, un Ford Explorer, empieza a impactar los obstáculos que tenía en su frente. Entonces nos da la idea de que o bien se quedó una persona al volante dormido. Menos mal, nuestra unidad, que en este caso es del Tango 17, estaba tomando procedimiento, estaba ahí pendiente, se da cuenta de que este vehículo empieza a evadir todos los obstáculos y empieza a acercarse a una velocidad no prudente. Él se salvaguarda su integridad, la integridad de las personas que estaban ahí, y se produce este siniestro de tránsito lamentable. Digo porque inmediatamente se produjo el fallecimiento de una de las personas del vehículo que estaba al interior. Asimismo había 4 heridos. Tenemos información reciente de nuestro personal que está en las casas de atención de salud. Nos dicen que otra persona ya acabó de fallecer. Entonces hay un segundo fallecido, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde el punto de vista especulativo, muchas cosas se dicen. Nosotros tenemos la información concreta de que incluso la placa, el tipo de vehículo, a quién pertenecía este vehículo, o por lo menos a quién estaba, el nombre de quién estaba en la matrícula, que estamos hablando del señor Angulo Solórzano Nara Naoli. Entonces ya nos da una idea de quién pudo haber sido posiblemente el conductor, las placas del vehículo. Tenemos los registros de las personas que están heridas producto de este accidente, ¿no es cierto? Estamos hablando del señor Víctor Charcopa, es la persona que me dan parte en este momento, que acaba de fallecer. Hablaban de un hombre también, Marcos Angulo, que está con pronóstico reservado, lesiones en la cabeza. De confirmarse las identidades de estas personas, es triste y lamentable que siendo figuras públicas, tal vez estas personas no hayan acatado la normativa legal y vigente de tránsito y se produzca esto, ¿no? Porque debemos entender que nosotros tenemos como personas públicas seguidores, tal vez tenemos personas que nos siguen, la hinchada, y dar este tipo de ejemplos, dar este tipo de cosas es lamentable, ¿no? Porque seguramente pensamos que podemos hacer todo, que entre esto conducir en estado de embriaguez. La tolerancia al alcohol de todas las personas es distinta. En este sentido, no podemos decir que cuando nosotros ingerimos alcohol estamos en condiciones de manejar, porque ponemos en riesgo, como vemos ahora, la vida nuestra, la vida de terceros y posiblemente la vida de otras personas inocentes que ni siquiera tenían que
que estar presentes ahí. Sí, Estamos hablando de los policías, estamos hablando de la gente de obras públicas, estamos hablando de la gente que estaba construyendo el puente, estamos hablando de la gente que estaba levantando la infraestructura, estamos hablando de la gente que estaba haciendo su trabajo en la madrugada. Entonces, estas cosas nos llevan a esta reflexión que es importantísima, que conozcan toda la audiencia de, en este caso de su programa deportivo, que le siguen, ¿no? O sea, que no por seguir a una persona quiere decir que ésta sea una persona llena de virtudes. Como todas las personas podemos tener defectos, pero en el ámbito deportivo yo pienso que esto se debe corregir a tiempo y de buena manera. Escuchaba aquí también en cabina que esto no había sido la primera vez, que ya había sido el segundo caso. Entonces esto también debemos llevar a la reflexión del público de ustedes, del público nuestro de Radio Vigía, del público que nos sigue en nuestra frecuencia, para tratar de alguna manera en llamar a la concienciación, ¿no? Llamar que esto es un siniestro, como bien mencionaba al inicio, que es prevenible. ¿Cómo es prevenible? Si yo no me siento en condiciones de conducir y soy una figura pública, puedo llamar un Uber, puedo llamar un taxi, puedo llamar a quien sea, pero no generar este tipo de cosas lamentables, ¿no? Aparte de que los retrasos en las personas generó una congestión, la movilización de todos los equipos, estamos hablando de bomberos, cuerpo de bomberos, el Ministerio de Salud, todo esto le cuesta al país, y más allá del costo del país, es el costo de las vidas humanas, el costo de la persona que está ahí, el sufrimiento de las personas que quedan. Entonces, esto es bastante fuerte y que debemos, de alguna manera, ya es público, pero sí, ver estas minucias o estas circunstancias pequeñas que a veces la gente no percibe y que son importantes mencionarlas. Hablaba en su intervención, señor coronel, del alcohol. ¿Se encontraron indicios de alcohol? ¿O cuál fue la causa principal del accidente? O sea, la causa principal nunca puede ser el alcohol, ¿no? Dentro de lo que es siniestros de tránsito se manejan desatenciones. Obviamente las desatenciones son producto de ingesta de alcohol, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o sujetos a fiscalización. Estas son las causas, pero se encontró dentro de esto, eso es lo que iba, el momento que se acercan los policías, se encuentra un fuerte olor a alcohol dentro del vehículo. Entonces, se presume que esto venía por el horario, por las circunstancias, podríamos presumir hasta ahora que no podríamos hacerle la prueba de alcoché, que es la expiración en aire, pero las personas que están heridas se encuentran en los hospitales y ahí tendrán que hacer ya la prueba en sangre, que es la definitiva para lo que son el proceso judicial del vehículo y de las personas que quedaron heridas y de las posibles afectaciones que hayan sucedido de este siniestro de tránsito. Estamos con el señor Teniente Coronel Carlos Semblantes, es parte también acá de la Dirección de Tránsito y que nos está comentando sobre este accidente donde involucra a jugadores de Liga Deportiva Universitaria. ¿Cuánto tiempo lleva en levantar las evidencias, señor Coronel? Porque usted me dice desde las 5:30 de la mañana y esto todavía continuaba hasta las 8, que había un tráfico terrible en la autopista. Sí, es fuerte este siniestro de tránsito, tomando en cuenta que al ser 6 carriles que tenemos en la General Rumiñahui, 4 de estos fueron obstaculizados por el impacto del vehículo contra la estructura metálica, es decir, mover una estructura metálica de esa magnitud necesitaba traer plumas, ya ni siquiera grúas, sino plumas que son necesarias para levantar esto. Entonces las afectaciones son al resto de ciudadanos también, como lo mencionaba, que tal vez hubieran sido las menores si no hubieran habido fallecidos, heridos y toda esta movilidad que tuvo que darse, ¿no? Esto es para restablecer el tránsito y el tráfico. Entiendo ahorita por información que nos está dando que ya están habilitados 2 de los 6 carriles, entonces estamos tratando de dar fluidez, que en cierto caso, como les menciono, sería lo mínimo, pero el hecho de haber perdido vidas y de haber tenido personas con heridas fuertes o heridas graves, le cuesta al país y le cuesta a la familia. En términos económicos es inmedible tal vez la vida humana, pero de alguna manera tenemos que también medir estas consecuencias para que no sea
mañana sean nuestros hijos, mañana sean las personas que están trabajando, seres queridos, ¿no? Tenemos que hacer conciencia y qué bueno tener estos espacios como Dirección de Tránsito para concienciar al público que le sigue a ustedes en su programa. ¿Se sabe, señor coronel, si están afectados otros vehículos o ha habido afectación tal vez en el trayecto en sus alrededores de este automotor? Afectaciones en sí por impactos no, pero afectaciones en cuanto al tráfico, en cuanto al tiempo, en cuanto a la movilidad, en cuanto a colas enormes de vehículos, hemos tenido, están reportadas, se ha trabajado con todas nuestras unidades para tratar de que este siniestro no afecte más allá a las otras personas que también necesitan movilizarse, tomando en cuenta que es una de las vías principales de acceso tanto del Valle hacia Quito y viceversa. Principales, y se lo puede catalogar peligrosas porque en la Simón Bolívar comúnmente también hay accidentes, en la Occidental, en la pista General Rumiñahui. ¿Cómo tiene en cuenta eso la Policía Nacional, sobre todo de Tránsito? Sí, hay circunstancias y haciendo los análisis que se han hecho, se trabaja, hay una variedad de competencias en cuanto a lo que son infraestructuras viales. Acá se ha hecho la competencia con lo que es principalmente la prefectura. Y si ustedes se fijan, todos los puentes tienen pasos elevados, pasos peatonales, tienen división de carril, o sea, es una vía bastante segura, si vamos por ese punto, similar a lo que pasa en lo que es la bajada o la ruta viva, que tienen también división de parterre, todo. La Simón Bolívar no así, es una construcción antigua y que no tiene las seguridades pasivas de la vía que debe prestar al conductor. Entonces, cuando en otros países se da un siniestro de esta magnitud y obviamente quedan vivos, los conductores pasan por un tratamiento psicológico, porque quiere decir que es una persona que pone en riesgo su vida, entonces ya estamos hablando de otra medida de la psiquis de estas personas, ¿no? O sea, para que haya un accidente, un siniestro de esta magnitud, es porque no está bien en su parte psicológica. Eso es lo que se suele tomar en otros países, ¿no? Y deberíamos también adoptarlo acá. Sabiendo que yo tengo un arma que se llame automóvil y pongo en riesgo mi vida y la vida del resto de personas, es porque algo no está bien dentro de mi conciencia. ¿Qué nos falta, señor coronel? Usted ha tenido la oportunidad de estar en cursos internacionales. ¿Qué nos falta a los ecuatorianos para realizar esto, lo que usted dice? Justamente lo que estamos haciendo acá, campañas de prevención, concienciación, ¿no es cierto? Las sanciones tienen que ser mucho más altas, estamos hablando de lo que usted mencionaba también, estimado colega, de cómo es en otros países, en España, las multas son demasiado fuertes, o sea, estamos hablando que por un tema de estado de embriaguez, únicamente sin haber producido un siniestro de tránsito, son 4.000 a 6.000 euros. Entonces, cuando les afecta a las personas en el bolsillo, ahí recién empieza a ver este tipo, o sea, es concienciación. Estamos viendo algo trágico que tal vez de aquí 2, 3, 4, 5, 6 días, posiblemente se olvide la gente un mes, un año. Pero en cambio, la afectación, esa queda permanente. Esa concienciación tenemos que trabajar con todas las personas, más la parte sancionatoria. Ser más fuertes, más contundentes, porque como les menciono, no es una simple contravención de que yo no me puse el cinturón, de que yo, no, es una contravención de que arrojé un papel a la calle, es una contravención sumamente fuerte, es una contravención de que yo me siento a un volante a sabiendas que no estoy en las condiciones óptimas para manejar y que voy a poner en riesgo mi vida y la del resto de los ciudadanos. Entonces, este condicionante debe aplicarse con mayor contundencia y con mayor fuerza para las personas que están inmersas en este tipo de contravenciones. Señor coronel, del conocimiento y de la información que usted maneja del siniestro de hoy en la madrugada, ¿a qué altura estaba la señalética para no ir por ese carril? ¿Por qué el procedimiento? Porque claro, ¿qué es lo que abundó en redes sociales en la madrugada? Que el auto iba sin placas. Pero en las primeras fotografías que vimos de Policía Nacional, el auto tiene placas, luego la retira. Quisiera saber el por qué la retira y si tiene conocimiento de las casas de salud a donde fueron llevados los afectados de este siniestro de tránsito. Sí, o sea, el tema es que necesitamos sacar todo lo que genera este siniestro de tránsito. Una de esas cosas es del vehículo, obviamente el afectado, y dentro del procedimiento seguramente de las bases de sujeción de la placa
estaba por caerse y necesitamos identificar. Tenemos la placa del vehículo, no tenemos el propietario, tenemos todo. O sea, no es que eso sea algo, digamos, contundente o reafirmante para que no se haya producido el accidente. Pongámonos en el peor, no en el peor, pongámonos en el escenario de que el vehículo venía sin placas, cosa que no es así. Pongámonos en ese escenario. ¿Qué hubiera cambiado que esté con placas o sin placas? Si las consecuencias fueron las fatales, que es la que estamos viendo hoy por hoy. O sea, no, como les decía, hay contravenciones y contravenciones. Una cosa es que yo arroje un papel y otra cosa es que yo conduzca bajo esas condiciones psíquicas, psicológicas y de motricidad un vehículo. O sea, se puede especularse muchas cosas, pero lo cierto es que hay que atracar a la raíz, no especular cosas que... Sí, si bien es cierto es una contravención, si bien es cierto se puede citar, pero no es algo que sea preponderante para lo que estamos viendo en el caso. Adicional, siempre la colaboración que se hace con la prefectura, la señalética se pone a 500 metros, a 400, a 300, o sea, es decir, si yo voy a cerrar un carril, este carril está en ángulo para que pueda el vehículo sentir el golpe con el primer cono, ¿no es cierto? Siento el vehículo, avanzo 100 metros y siento otro cono, o sea, no es que estaba en el punto la señalética, estaba ya más o menos medio kilómetro antes para que pueda saber las personas que tienen que cambiarse al carril que corresponde. Si yo estoy en las condiciones adecuadas para conducir, voy en el momento que siento el primer impacto, digo, no, pues está pasando algo, están cerrando este carril, tengo que pasarme al otro. Digamos que fui muy descuidado, que fui demasiado descuidado y no sentí el primer cono. Pero ya el tercero, el cuarto, el quinto, y llegar al punto mismo, claro, es porque ya las condiciones estuvieron bastante en detrimento de esta persona que estaba al volante. Y surgen algunas inquietudes, señor coronel, porque claro, la gente empieza a decir que no había una información adecuada sobre este tema de lo que estamos conversando, porque en sí Quito, las autoridades están realizando el repavimento, algunas vías, y no hay la información donde la gente no sabe que están realizando esos trabajos. Y también por ahí es otra parte donde tenemos que mejorar, como usted lo hablaba, el tema de la cultura y algunos temas que son importantes en cuanto a la conducción. Sí, correcto. Sí, seguramente hay obras que no están correctamente señalizadas, ajá, seguramente que no. ¿Quién lo hace eso? Pero bueno, en este caso, como hablábamos de competencias, la competencia de esta vía, en este tramo en específico, estaba bajo la prefectura. Tenemos otros tramos en que está la empresa de obras públicas del municipio de Quito, tenemos otros tramos en que está el EMETOP. Así podríamos seleccionar o ir viendo cada uno de los tramos. Sin embargo, tenemos que tener que el Ecuador es una parte integral y que hay un solo manual, tanto de señalización temporal como de infraestructura, que se llama el manual NEVI, que es un manual constructivo de las vías, ¿no? Y que esta es publicada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, no debería ser antojadiza la señalética para el uno o para otro caso. Sin embargo, como les mencionaba, digamos que no haya sido tan eficiente la señalética o que haya sido deficiente, por usar otro término, si yo estoy en mis condiciones adecuadas, no voy a exceder los límites de velocidad en una vía de tal manera que pase todos los obstáculos sin lograr frenar. Digamos que estuvo mal señalizado, pero si yo voy a la velocidad adecuada, voy a poder frenar ante el obstáculo o evadirlo por último, ¿no? Entonces estamos viendo más bien condiciones humanas, un exceso de velocidad, estamos viendo condiciones humanas de posiblemente en un estado inadecuado de las condiciones psíquicas, psicológicas, físicas, psicométricas de la persona que estuvo conduciendo. Entonces no hay que especular mucho de qué es lo que podría haber pasado, porque tenemos que ponernos en ese punto, en ese instante, y ver realmente qué factor sí afecta y qué factor no afecta. Es lo que se hace en las investigaciones y eso es lo que se manda los informes periciales a lo que es, en este caso, la Fiscalía y los juzgados de tránsito. Señor coronel, ¿podemos reconfirmar la información de las personas que lamentablemente perdieron la vida en este siniestro de tránsito? Le agradezco mucho, señor coronel. Sí, perfecto. Entonces, yo les mencionaba que están Marcos Angulo, está con múltiples lesiones
En su cabeza, Víctor Charcopa está fallecido. Se han trasladado 2 personas a la clínica Cotocollao, se confirma que son jugadores de la liga. Se están cerrando las diferentes informaciones para poder identificar, como les digo, hay personas que están en estado de inconsciencia, entonces lo primero que se trata de hacer en este sentido es trasladarle a la casa de salud, que puede facilitar el regresarle o evitar que la lesión le conduzca a la muerte a esta persona. Entonces, luego sí ya podemos identificar al 100% de todas las personas. Preliminarmente, estos 2 nombres que les menciono, adicional, lo que se encuentra en el sistema, la matrícula a nombre del señor Angulo Solórzano Nara Naoli. Entonces, tal vez nos puede dar alguna idea de quién más estuvo sentado en este vehículo. De los jugadores reconocidos es Marco Angulo, ¿no? Marcos Angulo es el jugador de Liga Deportiva Universitaria que jugó últimos minutos ante el equipo de Orense. Estaba viendo este partido. Bueno, le queremos agradecer al señor coronel Carlos Semblante, subdirector de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, por esta información valiosa, donde el público, el oyente, quiere estar bien informado qué sucedió, qué pasó, y toda esta información lo hacemos a través de usted. Y gracias, señor coronel, por esa información valiosa y oportuna, sobre todo para que no haya especulaciones, porque con esto de las redes sociales la gente desinforma. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestra emisora, y estamos con la gente que está ahí trabajando, como nuestros compañeros del CIA, como ustedes también de Tránsito y Educación Vial, que son parte importante en cuanto a estos temas que ocurren o siguen ocurriendo y no hacemos conciencia, como los accidentes de tránsito, señor coronel. Siempre a las órdenes, exactamente ese es el mensaje final. Hagamos conciencia, seamos conscientes de lo que tenemos, seamos conscientes de que tenemos una familia detrás, seamos conscientes de que tal vez nosotros podamos fallecer o quedar heridos, pero nuestros seres queridos son los que sufren, que posiblemente generemos fallecidos, heridos en otras personas que son gente inocente, que depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra conciencia al volante. Ese es el mensaje final. Muchas gracias, Radio Vigía. El señor teniente coronel Carlos Semblante estuvo con nosotros aquí a través de Radio Vigía. Hagamos la pausa, 9:33, amigos oyentes. Información de primera mano con quienes estuvieron en este trabajo valioso, oportuno, en este accidente lamentable donde están jugadores reconocidos de liga y algunos que han fallecido, y que vamos y acudimos a la fuente aquí en Radio Vigía. Vamos a la pausa, Paula Michel, y ya regresamos.